Hola, bienvenidos nuevamente a una entrega especial de Vox Populi. En esta oportunidad regresa a las cámaras de UNE el presidente Álvaro Uribe Vélez. No necesita presentación, presidente. Bienvenido y gracias por estar aquí en UNE. Andrés, muchas gracias a usted, muy amable, y un saludo muy respetuoso a todos los televidentes. Presidente, son muchos los temas y como siempre poco el tiempo que tenemos porque somos conocedores de su apretada agenda. Sin embargo, me voy a permitir tocar unos tópicos que espero que sean del interés suyo y del beneplácito y del interés de los televidentes. De manera pues sí quiero que arranquemos con varios temas. Empecemos con el tema del Tratado de Libre Comercio. En los próximos días, probablemente cuando el programa salga al aire, ya el presidente Barack Obama habrá promulgado su discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca a propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Quiero contarle al público televidente, usted lo sabe perfectamente, que esta es la mayor iniciativa estadounidense en el frente comercial después del acuerdo firmado en el año 1993 con México y Canadá. Pero no todos piensan, haciendo alusión a ese jardín de rosas, que va a haber un camino de rosas para Colombia. ¿Cuál es su posición frente a lo que se nos avecina, presidente? Andrés, esto es bien importante. Colombia a principios de los años 90 hizo una apertura unilateral. ¿Qué es eso? Abrimos el mercado nuestro sin condicionar a que nos abrieran los mercados de otros países. ¿Cuál fue el tránsito que se dio en nuestro gobierno? Pasar de la apertura unilateral a los tratados bilaterales. Hicimos muchos. El Tratado Comunidad Andina-Mercosur le está sirviendo mucho a Colombia en inversión. Hicimos el tratado con Chile, que años antes se había retirado la Comunidad Andina. El tratado con Perú para profundizar reglas de inversión, con 3 países centroamericanos, con Canadá, con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Empezamos tratados con China, con India, con Japón. ¿Por qué eso? Porque los colombianos necesitamos para generar empleo que nuestros productos tengan acceso sin pagar aranceles a los grandes mercados del mundo. ¿Qué espero yo de este tratado con los Estados Unidos? La situación de la economía mundial es difícil. La situación de los Estados Unidos es difícil. Yo no creo que podamos aumentar mucho las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos en los próximos años, en los primeros del tratado. Pero este tratado da mucha confianza en Colombia, genera mucha inversión en Colombia. Y nosotros, para resolver este problema de pobreza, de desempleo, necesitamos una tasa elevada, permanente de inversión. Ahora empieza ya a darse una discusión producto por producto. ¿En qué nos conviene? ¿En qué nos hace daño? Entonces, por ejemplo, en la agricultura, hombre, que nos conviene mucho en la madera, que nos conviene en el cacao, que nos conviene en el café. Pero no lo mismo, escúcheme, en la leche, en el arroz, en el frijol. Hay preocupaciones. Yo creo que con el frijol no debemos tener temor. Con la leche oscila mucho el precio internacional. ¿Qué pasaría con el pollo, presidente? Pero miremos la leche. Este es un país, nosotros hemos visto las fluctuaciones del precio de la leche. Hay momentos en que el precio de la leche ha estado por encima de $4.000 la tonelada de leche en polvo en el mercado internacional y momentos en que ha estado a 1.500. Lo importante es que el gobierno colombiano sepa en los momentos de dificultad proteger el sector. El pollo, el proceso de grabación es un proceso muy lento, es un proceso de 18 o 20 años. Entonces eso le da todo el tiempo a la industria avícola colombiana y al gobierno nacional de seguir mejorando la productividad. Ahora, la industria avícola colombiana es altamente competitiva y yo creería que durante todo ese periodo que vamos a tener para que se desgrave el pollo y sobre todo para prepararnos para cuando lleguen lo que se llaman los cuartos traseros, que es lo que los Estados Unidos vende barato en el mercado internacional, pues nosotros debemos tenemos la oportunidad de prepararnos, querido Andrés. Algún día me decía a mí el presidente socialista de Chile, el presidente Ricardo Lagos, le dije, presidente, si usted es socialista, ¿por qué hizo el acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué le respondió? Me dijo, mire, porque en general es muy benéfico para Chile. Entonces, haga de cuenta lo que usted me está preguntando. Le pregunté por, presidente, pero unos sectores en los cuales Chile puede perder. ¿Sabe qué respuesta me dio? Como en general el resultado es benéfico para Chile, eso nos da la oportunidad de apoyar unos sectores en los cuales Chile pueda tener problemas.
Sabe, presidente, dónde radica mi preocupación y creo recoger el pensamiento de algunos sectores del país en un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicado precisamente en abril de 2011, el cual dice que con el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de los Estados Unidos hacia Colombia van a crecer en un 44%, mientras que de Colombia a los Estados Unidos van a ser solo del 6%. Eso no podría empobrecer más el sector agrario, además del tema del clima, de la infraestructura, de los cultivos inundados? No, lo que pasa, eso hay que entenderlo de manera diferente, Andrés. Colombia ha sido, después de México, el segundo comprador de productos de Estados Unidos, productos agropecuarios. Por ejemplo, este país en la apertura acabó con la cebada, acabó con el trigo. Mucho de eso se le ha comprado a Estados Unidos. A pesar de que en el gobierno nuestro hubo un gran crecimiento del hectareaje de maíz tecnificado, la industria avícola colombiana ha hecho que este país tenga que consumir 4 millones de toneladas de maíz al año, mucho hay que importarlo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Como hicimos acuerdo con Mercosur, y ahí está un gran productor de esos cereales que es Argentina, como hicimos acuerdo con Canadá, que también produce esos cereales, y como los americanos se demoraron para ratificar este acuerdo, entonces los argentinos empezaron a venderle a Colombia, los canadienses empezaron a venderle a Colombia y empezaron a disminuir las ventas de los Estados Unidos a Colombia. Los Estados Unidos aspira que ellos puedan ahora reconquistar el mercado colombiano que lo venían perdiendo por cuenta de los canadienses y por cuenta de Mercosur. Ahora, yo sí creo, miren, una cosa tan sencilla como el café. El tratado nos permite a nosotros vender café verde o café industrializado en los Estados Unidos sin pagar arancel. Un artículo tan promisorio para Colombia como es la producción de biocombustibles, que etanol de caña, la producción de biodiesel de palma africana. En Estados Unidos eso va a ser muy difícil producirlo. Allá no hay palma africana, allá producen etanol de maíz. Y allá se dice, nosotros no podemos dejar de producir el maíz para el alimento humano para gastarnos ese maíz en etanol. En Colombia no ocurre eso. Aquí podemos expandir la frontera agrícola sin afectar la selva y producir caña para la seguridad alimentaria y caña para el etanol. Ahí tenemos nosotros una gran posibilidad. Yo veo las ciudades de Pereira y de Manizales con un gran crecimiento de esos servicios que son los servicios de call center. Este tratado nos da la oportunidad de penetrar más esos mercados con esos servicios. Ahora, hay retos, claro que sí, que el reto de la infraestructura, que unos productos que tienen dificultades. Mire, Andrés, hay esto. ¿Recuerda la crisis alimentaria de 2008 en el mundo? Claro que sí. Mucha gente decía en el 2008, deberíamos tener el Tratado de Libre Comercio para importar arroz. Ese año se acabó el arroz en el mundo. Entonces hoy se sufre que el Tratado de Libre Comercio nos va a inundar de arroz. Le voy a resumir esto para su reflexión y la reflexión de los televidentes. Tengo un estudio reciente que muestra que para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, estamos a 12 años, el planeta tiene que aumentar la producción de alimentos en un 50%. Entonces, ¿por qué le vamos a tener temor al Tratado de Libre Comercio? Aumentemos la producción de alimentos, mejoremos la productividad. Esa ley de agroingreso seguro que tanto han maltratado, justamente se concibió para poderle dar condiciones de competitividad a la agricultura colombiana frente a estos tratados. Pero guarden en su mente, 2030, usted está muy joven y va a estar joven en ese momento. Eso está a 12 años. Incremento de la demanda de alimentos en el mundo, 50%. Gran oportunidad para países como Colombia. Presidente, usted me pasa al siguiente tema que yo quería tocar y que ineludiblemente tenemos que manejar en esta entrevista, y es el tema de agroingreso seguro. Usted ha dicho públicamente que el exministro Andrés Felipe Arias no robó, que él concibió agroingreso seguro para que el campo pudiera ser competitivo precisamente de cara a estos tratados de comercio. Sin embargo, la Procuraduría piensa distinto y lo acusa pues, de peculado por apropiación, a favor de terceros, firmas de contrato sin el lleno de requisitos. La historia está aún por escribirse. En su concepto, ¿cuál deberá ser el epílogo de este proceso que hoy vive Colombia? La Procuraduría no dice que él robó. La Procuraduría no dice que él tuvo interés legítimo. La Procuraduría considera que el acuerdo del Ministerio de Agricultura con una entidad de la OEA
que fue la que manejó unos recursos de riego, no se podía hacer como un acuerdo directo entre las partes. Hay una diferencia en la interpretación de la ley. El ministro Arias considera que sí, porque el acuerdo era con ese Instituto Interamericano de Agricultura, que es un establecimiento público internacional. El IICA. El IICA es de la OEA, es de la Organización de Estados Americanos, y con ese instituto en muchas ocasiones el gobierno colombiano había hecho convenios directos. Hombre, en el peor de los casos, ahí no hay nada distinto a una diferencia en la interpretación de la ley. Y la mera diferencia en la interpretación de la ley no constituye delito. Si el ministro Arias se hubiera robado un peso, si el ministro Arias hubiera hecho una orientación de los recursos para favorecer a alguien, yo no lo defendería, querido Andrés. Veo que en el fondo de esto ha habido una gran persecución política al exministro Arias, una presión sobre la Fiscalía, sobre la Procuraduría para maltratar al exministro Arias. Que me diga alguien que el exministro Arias se robó un peso, que me diga alguien que Colombia no había contratado en muchas ocasiones de manera directa con ese instituto. Recientemente acaba de aparecer una noticia según la cual el CTI de la Fiscalía había considerado que ese acuerdo bilateral, que es como un convenio interadministrativo que se hace entre dos entidades estatales, era totalmente legal. Mire usted. Presidente, ¿usted cree entonces que en ese sentido la fiscal Vivian Morales, quien dijo que al parecer el doctor Andrés Felipe Arias había apalancado su candidatura para la presidencia de la República, está errada? Me choca mucho decir esto. Yo creo que la señora fiscal se excedió y con todo respeto me parece que no le luce. Mire, ¿qué funcionario que ha tenido acierto no invoca sus aciertos para recordarle a los colombianos qué ha hecho y tener una aspiración? Si usted es ministro de Defensa y ha tenido éxitos, usted recuerda eso en su campaña. Cuando yo era candidato a la presidencia de la República, recordaba que había hecho en la gobernación de Antioquia que lo consideraba bueno. El ministro Arias lícitamente, en su aspiración a la presidencia de la República, en la consulta conservadora, le recordaba a los colombianos qué había hecho él por la agricultura colombiana, que fue muy bueno. El país recuperó 1 millón de hectáreas de agricultura. El ministro, desde la Federación Nacional de Cafeteros, con el ministro Zuluaga de Hacienda, le dieron un enorme impulso a la renovación cafetera. Y eso ya se ve, por ejemplo, en muchos municipios de Risaralda. Que me vengan a decir a mí que porque un funcionario público invoca lo bueno que hizo para mostrarle a los colombianos eso dentro de su hoja de vida y pedir apoyo, que eso es delito. Hombre, yo creo que la señora fiscal se excedió y le hace un daño injusto al exministro Arias. ¿Cómo espera usted, para responderme la pregunta, que sea el epílogo? ¿Cómo deben de recordar los colombianos y qué espera que suceda? Los colombianos deben recordar esto. La agricultura llevaba muchos años de descuido. El país había perdido 1 millón de hectáreas. El gobierno nuestro pasó de 4 millones de hectáreas sembradas a 5 millones de hectáreas. El gobierno, usted lo mira en palma africana, en renovación cafetera, en maíz tecnificado, usted lo mira en madera, usted lo mira en caucho, usted lo mira en cacao y ve un gran avance de la agricultura en el gobierno nuestro, una agricultura muy rezagada. Y una de las grandes consecuencias de ese avance ha sido la disminución de la inflación. Colombia, gracias a nuestro gobierno, tuvo una mucha mayor oferta alimentaria que ha permitido tener más éxito en la lucha contra la inflación. El pueblo colombiano está hoy mejor alimentado que lo que estaba hace 8 o 10 años. ¿Cuál debe ser el epílogo de estos? Hombre, ojalá se haga justicia y absuelvan al exministro Arias. Sería muy triste que lo condenen y que aquellos que lo condenen no puedan decir que robó, que lo condenen por un formalismo, un convenio entre dos entidades estatales, una internacional y otra doméstica, que nunca había sido delito y que ahora se les ocurre que es delito. Eso me parecería sumamente triste, injusto. Presidente, otro de los temas que le quiero tocar rápidamente aquí en Vox Populi es el tema del DAS. Esta semana, precisamente en su más reciente edición, la revista Semana hizo una primera entrega señalando de cómo agentes del DAS... Yo no leo, me dijeron que eran unos Wikileaks.
Pues permítame, yo le especifico qué fue realmente lo que sacó, digamos, como en el primer lead la revista Semana. Ellos dicen que agentes del DAS, repito, la revista Semana de la más reciente edición, estuvieron involucrados en episodios escalofriantes como el carro bomba contra Germán Vargas Lleras, el ataque con rockets contra Víctor Carranza y el entrenamiento en explosivos a paramilitares. Usted desestimó las declaraciones de Fernando Tavares y Jorge Lagos, exfuncionarios del DAS, quienes se acogieron a sentencia anticipada y aseguraron haber recibido órdenes del gobierno para hacer los seguimientos. Es más, usted agregó, abro comillas, no hay nadie que diga que yo, Álvaro Uribe, ordené algo ilegal, que con mi comportamiento insinué algo ilegal. Esos son testigos que están negociando con la Fiscalía. Cierro comillas. ¿A quién cree usted que le debemos de creer los colombianos, perdón, presidente? Andrés, perdón. No confundamos peras con manzanas. No confundamos unos bandidos infiltrados en el DAS. Es que las instituciones colombianas estaban muy infiltradas. El gobierno nuestro empezó ese proceso de depuración. Los paramilitares desmovilizados dijeron que tenían presencia hasta en la Corte Suprema de Justicia. Y el país ha hecho mutis por el foro en esos temas. Una institución, el DAS infiltrado de tiempo atrás. Entonces, es muy importante que personas del DAS que han participado en delitos estén en la cárcel. ¿Tú viste cuál fue el comportamiento del gobierno nuestro? Desde la hora cero, enfrentar a todos los grupos criminales, con toda la vehemencia, con toda la dedicación. Le preguntan eso al presidente que desmontó los paramilitares. Yo desmonté los paramilitares, Andrés. Escúcheme que se lo diga así. O al que debilitó la guerrilla. Yo venía a Pereira y por aquí estaban como Pedro por su casa, carteles del norte del valle, grupos paramilitares y guerrilleros. Siempre estúdielo solamente en Pereira. Ustedes son testigos de primera línea de cómo fue el comportamiento de nuestro gobierno para enfrentar radicalmente a todos los grupos criminales. Esos testigos los ha utilizado la Fiscalía para decir que el uno que se reunió con Bernardo Moreno y que hablaron de unos periodistas, de unas personas, etcétera. Tanto Bernardo Moreno como María del Pilar dicen que no. Dicen que no. Ahora, ese es un tema distinto a acciones como bandidos que participan en explosivos, etcétera. Es el tema de las interceptaciones. Yo la pregunta que hago es, unas instituciones penetradas por bandidos que venían de atrás y que el gobierno nuestro hizo un gran esfuerzo en depurarlas, entonces el bandido es Bernardo Moreno. La bandida es María del Pilar Hurtado. Los bandidos son esos tipos que participaban en explosivos o que estaban en colusión con otros bandidos. Esos son los bandidos. ¿Sabe qué es lo que me parece a mí triste de esto? ¿Qué cosa, presidente? Lo que me parece triste de esto es que gente honorable como Bernardo Moreno, como María del Pilar Hurtado, sean los chivos expiatorios de una institución que venía penetrada por bandidos. A esa institución ahí la están investigando por muchos crímenes, entre ellos por el crimen del doctor Luis Carlos Galán. Y eso viene de tiempo atrás. Colombia, cuando llega mi gobierno, tiene las instituciones penetradas por la criminalidad. No le voy a contar sino esto. Son las cosas de las cuales no se habla. A mí me lo contó el exministro Fernando Araújo y lo escribió en su libro. Cuando empezó nuestro gobierno, yo me di a la tarea con toda dedicación y además de manera febricitante de buscar la liberación de los secuestrados. Y los secuestradores tenían penetradas instituciones del Estado. El ministro Araújo cuenta que cuando él estaba en su cautiverio en la costa atlántica, la guerrilla se enteraba de operaciones de rescate que yo lanzaba. Les avisaban. Infiltrados. Claro, muevan el secuestrado, que Uribe nos exige ir a rescatarlo. Eso nos hizo demorar 6 años en ese proceso de depuración y en organizar los grupos de rescate para poderlo rescatar. ¿O qué me dice de carteles del norte del Valle del Cauca? Don Diego estaba protegido por un sector del ejército. Y lo pudimos capturar porque con una contrainteligencia detectamos quienes lo protegían. Y entonces organizamos un grupo del ejército
que desde Bogotá vino y lo capturó. La penetración de los criminales en instituciones ha sido muy dañina, pero para volver al principio. Entonces ahora van a decir que el que ponía explosivos y el matón del DAS era un hombre honorable como Bernardo Moreno. No, no busquemos esos chivos expiatorios, esa es la mayor infamia. Esa revista que usted cita, se le olvida lo siguiente, se le olvida que a esa revista llevaron una carta con la firma falsificada de mi abogado Jaime Lombana, según la cual Jaime Lombana firmaba pidiendo unas interpretaciones en el DAS. ¿Cómo le parece? Esa revista se le olvida lo siguiente, el director de esa revista me mostró unas declaraciones de unos individuos del DAS que decían haberse reunido con el actual presidente Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa y con mi persona que para ordenar unas interceptaciones al gobierno, al presidente del Ecuador. A esa revista se le olvida lo siguiente, querido Andrés. Allá llevaron unas interceptaciones de unas conversaciones entre un agente de la DEA y el magistrado auxiliar Iván Velázquez. Y dijeron, vea, las ordenó la presidencia. Yo me enloquecí con eso y empecé a pedir que investigaran. ¿Saben a qué condujo la investigación? Han capturado a un humilde agente del CTI y a un humilde agente de la policía. ¿Dónde están los autores intelectuales? Entonces no aparecen los bandidos que con el ánimo de vengarse del gobierno que los perseguía, hicieron esas interceptaciones, hicieron esos montajes. Y entonces medios de comunicación como Semana se olvidan de los bandidos. No se atreven a enfrentar a los bandidos y ponen de chivo expiatorio a un hombre honorable como Bernardo Moreno. No nos olvidemos el país que vivíamos en 2002 y lo que hizo el gobierno nuestro en desmonte de la delincuencia. Presidente, para recordar un poco lo que fueron sus 8 años de gobiernos, hay una sensación es vox populi entre la comunidad de diferentes regiones del país, que hay una percepción de que la seguridad ha dado un retroceso en los últimos 14 meses. Han habido brotes de insurgencia, tristemente el resurgimiento del flagelo del secuestro. Algunos preguntan si la salida del ministro de Defensa tiene algo que ver, temor a viajar por nuestras carreteras. De hecho, hasta hay unas vallas en diferentes ciudades, Pereira no es la excepción, donde dicen, presidente Uribe, lo extrañamos. ¿Usted qué lectura hace? ¿Usted cree que efectivamente hemos retrocedido un poco en materia de seguridad? A ver, Andrés, yo en términos generales veo al país bien y con optimismo. Hay problemas. Si yo comparo el país de hoy con el país de 2002, el país de 2002 cuando empezó nuestro gobierno era un país que había perdido la confianza. Era un país que en la mente de los ciudadanos tenía incertidumbre. El país que dejamos de 2010 no era un paraíso, pero era un país con optimismo, viendo un futuro más claro. Yo creo que eso no se ha perdido. Hay nubarrones que el gobierno tiene que cuidar. Por ejemplo. Ese es la seguridad. Yo creo que se ha vuelto a burocratizar el Estado. Eso es otro nubarrón. ¿Qué pienso yo en seguridad? Primero, es bueno que los ciudadanos se quejen. Antes el país se derramaba en sangre y los ciudadanos no se quejaban. Si los ciudadanos se quejan es porque aprecian la seguridad. Segundo, el gobierno tiene que reaccionar. Tercero, hay que preguntarse, ¿dónde están los 4 millones de cooperantes, ciudadanos desarmados que organizó nuestro gobierno? Eso lo han dejado debilitar. Cuarto, hay factores de desmotivación de las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que van a estar motivados los soldados de Colombia al ver en la cárcel a los generales que rescataron el Palacio de Justicia? Estamos ante la urgencia de una reforma constitucional que permita por lo menos excarcelarlos. Yo no digo que les vayan a levantar las sentencias, pero que los excarcelen. ¿Tú crees que van a estar motivados las Fuerzas Armadas cuando ven que unos muchachos de la Fuerza Aérea que bombardearon a la FARC en Santo Domingo, Cauca, un juez estimó que habían bombardeado población civil y los tienen presos? Se necesitaría una solución, por ejemplo, una revisión de esas sentencias, que se ordenara constitucionalmente una instancia de revisión de esas sentencias. ¿Tú crees que están motivadas las Fuerzas Armadas cuando les niegan la recuperación del fuero militar? Ojalá no se retire de la reforma constitucional en marcha
el fortalecimiento del fuero militar. ¿Por qué? Que todos los actos que involucren a las Fuerzas Armadas los conozcan fiscales militares y de policía, absolutamente competentes, del mismo nivel académico de los fiscales ordinarios, y que si ellos encuentran que hay un acto de un soldado de la patria o de un policía violatorio de derechos humanos, un acto constitutivo de delito, que inmediatamente le trasladen esa investigación a la justicia ordinaria. Hay que buscar este tipo de soluciones, apreciado Andrés. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el hoy presidente, el doctor Juan Manuel Santos, de estos temas? Hombre, yo hablé con el presidente en diciembre del año pasado, estuve unos minuticos en la casa de Nariño, le hice, hay 2 o 3 comentarios, me preocupaba mucho, unos comentarios sobre la ley de víctimas. ¿Por qué? Porque el gobierno nuestro fue el que creó el antecedente de reparar a las víctimas. Pero dije, hombre, ¿por qué van a utilizar la ley de víctimas para darle el mismo tratamiento a los militares que a los terroristas? Utilícenla para reparar a las víctimas, pero no para nivelar a los militares con terroristas. Hablé también de que no le quitaran los estímulos a la inversión en Colombia. Este país necesita mucha inversión para salir adelante. Y sí, hablé esos temas en diciembre con el señor presidente. Pero no tienen pues contacto permanente, no lo consulta él frente a temas de pronto que por su experticia pueda ilustrarlo al respecto. Yo soy muy respetuoso, querido Andrés. De pronto le dije a un grupo de congresistas discutiendo una ley de estas, hombre, yo sirvo para elegir, pero mis ideas parece que no sirvieran para gobernar. Presidente, ¿qué tanto hay hoy en día de la U en Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos pues fue electo por el partido de la U, pero ¿qué tanto se conserva en su interior ese sentimiento de la U que habita en usted? ¿Qué te digo, Andrés? El presidente de la República no puede intervenir en política. Me tendrías que preguntar por otra persona. Pero usted fue de alguna manera, bueno, le dio el guiño, eso entendió el pueblo colombiano, eso es Voz Populi. Recuerdo que cuando eran los El pueblo colombiano lo identificó con una gallinita, doña Rumbo. La gallinita que tenía que cuidar los 3 huevitos. Los 3 huevitos. Que esos 3 huevitos tenían una simbología. El país no, era mi reconocimiento de que el país no quedaba convertido en un paraíso, pero iba por buen rumbo. Y ese rumbo no se podía estancar ni se podía perder. Esa era la simbología de los huevitos. Y esos huevitos encarnan lo que yo llamo el puro centro democrático, que no es la derecha, no es la izquierda, es ese equilibrio en el centro democrático que se da cuando tú tienes la seguridad, cuando tú tienes la inversión simultánea y la política social, las 3 cogiditas de la mano. Presidente, ¿es usted partidario de la reelección del doctor Juan Manuel Santos? Que es un tema que los liberales dijeron que piden eliminar la reelección presidencial, pero a partir del 2018. Inclusive lo que necesita el país es, por ejemplo, permitir la reelección de alcaldes y gobernadores. El periodo de 4 años para los alcaldes y gobernadores es muy corto. Aquí no hay posibilidades de trazar horizontes de largo plazo en los departamentos, en las ciudades. El tema burocrático es muy complejo. Perdóneme, yo una vez entrevistaba a un exgobernador de Risaralda y él me decía, hombre Andrés, gestionar legalmente, por supuesto, en el sector público es como empujar un escaparate en un tapete. Uno no avanza, no puede establecer políticas de largo aliento cuando el tiempo de gobernar se le va tan rápido. Mire lo que le pasa hoy a un gobernador, a un alcalde. El primer año se lo gasta aprendiendo, elaborando y aprobando el plan de desarrollo. Gobierna el segundo y el tercero, y el 4º año ya están en campaña para sucederlo. Eso es muy grave. A mí me parece que el debate ese, por ejemplo, hoy estaban proponiendo que quitar la reelección a partir del 2018. ¿Para qué entretienen al país con pilatunas politiqueras? Dejen la reelección y que el pueblo colombiano decida y los gobernantes digan si van a someterse a la reelección o no, pero no restrinjan la democracia. Yo no entiendo por qué defienden tanto la amplitud democrática y bregan a quitarle al pueblo colombiano derechos. No le quiten ese derecho. Al contrario, el debate hoy no debería ser el de quitar la reelección presidencial,
sino el de autorizar la reelección de alcaldes y gobernadores. Presidente, antes de pasar precisamente al tema que es Voz Populi, que es el tema de las elecciones, usted está de recorrido por todo el país, quiero tocar un tema puntualmente que vimos los colombianos y fue precisamente ese episodio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Usted trató de demostrar ante la Comisión de Acusaciones que hay una empresa criminal que busca desacreditar su gestión. ¿Usted siente hoy garantías en dicho proceso? ¿Hasta qué punto se politizó la justicia en nuestro país? Mira cómo los hechos le van dando a uno la razón. Los mismos acusadores hoy publican que habían gentes del DAS en unos y otros delitos. Eso va dando la razón a la empresa criminal. Es que hay muchos que les gusta vengarse del gobierno nuestro. Un gobierno que extraditó 1.200. Un gobierno que desmontó los paramilitares. Un gobierno que debilitó la guerrilla. Un gobierno que marcó en Colombia un camino diferente a los nuevos socialismos de Venezuela y de otros países. Un gobierno que reformó 464 entidades del Estado. Hay mucho que quiera vengarse del gobierno. Por supuesto, contra el gobierno nuestro había una empresa criminal, auspiciada por algunos, desde el periodismo y desde la política. Pero como hemos procedido con patriotismo, con honradez, con total afecto por Colombia, por eso estamos en la batalla, Andrés. ¿Sabe de dónde vengo yo? Para grabarle este programa. Todos estos días he colgado la lira después de medianoche y le he hecho mano a la lira desde muy temprano. Anoche, por allá en Río Negro, Antioquia, donde vivo, colgué la lira muy tarde y esta mañana me fui muy temprano a municipios del suroeste de Antioquia y regresé al aeropuerto La Guerrera para tomar un avión a Pereira y ahora sigo acá. ¿Y a dónde está la defensa de nuestras tesis? En las calles, con los ciudadanos. Presidente deshonesto no podría hacer eso. ¿Cómo lo está recibiendo la gente? Con cariño. Eso le quería preguntar. Cuando usted es una figura de reconocimiento de una regambre no solamente nacional, sino internacional. Antes de comenzar el programa le contaba un episodio personal que viví en la ciudad de Miami, donde muchos colombianos, cubanos, venezolanos expresaban al sentir el acento colombiano, me decían, hombre, qué orgullo ese presidente Uribe que ustedes han tenido. Eso implica una responsabilidad y una responsabilidad a la hora de recorrer las calles, visitar regiones, departamentos, municipios. ¿La gente cómo lo recibe, presidente? Hombre, muy querida, muy amable. Yo no tengo manera de agradecer a mis compatriotas su hospitalidad conmigo, su calidez. Eso equipara, escúcheme un poco, como esa sensación de ingratitud que uno percibe en algunos sectores del país cuando tratan de... Lo que pasa es que yo no la alcanzo a percibir porque yo no la leo, querido Andrés. Pero sí está pendiente del Twitter. Por el Twitter sí, de pronto, y en estos días me decía, le estaba yo dando un consejo. Y entonces un hijo mío me ayudó, me oyó. Le estaba diciendo yo a unos candidatos a la gobernación y a unas alcaldías, le dije, hombre, manejen una campaña sin agravios, que ha sido la norma en mis campañas. Y ahora he recorrido mucha parte del país estimulando una campaña de tesis, de compromisos, de transparencia, sin agravio. Y alguien me decía, pero es que usted le mandó unos twitterazos muy duros a fulano. Le dije, perdónenme, de pronto yo no me dejo de ciertos heliotropos de la política nacional, pero con mis compatriotas de la base, para ello no tengo sino corazón, afecto y gratitud. Y así lo perciben, presidente, y créame, y me siento en la responsabilidad periodística, ética y personal de transmitírselo, no solamente en Colombia, a nivel internacional, lo admiran y lo respetan. No, muchas gracias, Andrés. Presidente, antes de concluir, quiero que hablemos de las elecciones del próximo 30 de octubre. Se perfilan sin lugar a dudas, si usted lo decía ahorita, como una de las más críticas de los últimos tiempos en Colombia. Infortunadamente los pasquines, los agravios, casi que se perdió el debate de las ideas, qué es lo sustancial, qué es lo que estamos demandando los ciudadanos para conocer propuestas de gobierno serias que dirijan el rumbo de nuestra democracia en los próximos 4 años. De hecho, usted viene, como le hemos dicho, recorriendo diferentes departamentos, lo vimos esta semana en su Antioquia del Alma, recorriendo las calles de Medellín con sus candidatos por el partido de la U, alcaldía y gobernación. ¿Cómo cree que la gente identifica esa visita por las calles que hace usted, un mandatario de su talante?
Pero además hemos hecho una cosa buena, los talleres democráticos, que han sido unos ejercicios de construcción de programa y de compromisos. En breve, es muy importante el compromiso de alcaldes y gobernadores para cumplir la obligación de representar al presidente de la República en el manejo del orden público. El alcalde Pereira tiene que ser el primer policía de Pereira. El gobernador de Risaralda, el primer policía de Risaralda. Eso lo demanda la ciudadanía. Segundo, el manejo honesto y austero de los recursos. Estamos en vísperas de que el país empiece a recibir más regalías y las irrigue por los departamentos. Risaralda va a recibir 55.000 millones el año entrante, dinero que no tenía. Eso necesita manos pulcras y gobiernos austeros. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo que el gobierno nacional vuelva a crear toda esa burocracia de ministerios. Yo no estoy de acuerdo con el Estado de Rochón. El Estado tiene que ser austero y gastar el dinero en las familias en acción, en los jóvenes para que estudien y tengan ingresos, en la protección de los ancianos, etc. Entonces, eso es otra pedagogía que hemos hecho, el Estado austero. He venido en esos talleres reclamando a los candidatos dos compromisos, uno con los jóvenes y otro con los ancianos. Les he dicho, mire, en muchas universidades del mundo, ciudades nuestras, ciudades mexicanas, los jóvenes le dicen a uno, tenemos universidad, pero somos muy pobres. Corremos el riesgo de ser desertores de la universidad y de caer en las garras del narcotráfico. A los jóvenes hay que darles educación y posibilidades de ingresos. Gradúelos como bachilleres tecnólogos. 2 o 3 años más en una universidad presencial o virtual, que accedan al grado de educación superior. Oportunidades. Si son sus familias pobres, extiende el programa Familias en Acción, ingresos a las familias de esos muchachos mientras están en la universidad. Este es un país joven, pero un país grande. Este país tiene 19 millones de trabajadores. 11 millones no van a tener pensión. De ellos habrá 3 millones muy pobres. A ellos hay que darles un ingreso digno. Estos son los temas que nosotros venimos estimulando ahora en estos talleres democráticos, en una campaña por todo el país. Y te digo, Andrés, esto, uno tiene que hacer política por el bien de la patria siempre. Yo no aspiré a la presidencia para buscar el cómodo retiro de expresidente. Le he dicho a mis compañeros, procuremos a mediados del año entrante empezar otro recorrido en el país para pedirle a nuestros concejales, diputados, alcaldes y gobernadores cómo van sus programas, cómo va el plan de desarrollo. Y hagamos seminarios con personas que tengan muy buena experiencia para orientarlos una política responsable de todas las horas. Presidente, a escasos metros de la recta final, que es este 30 de octubre, que entre otras es el comienzo de un nuevo periplo de gobierno en alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas, ¿cómo cree que le irá a la U? No lo sé, Andrés querido. El torero que está en el ruedo no sabe cómo le está yendo hasta que termina la faena. Bueno, y antes de terminar... Y cuando uno está esperando que la faena no termine con un toro, sino que termina un toro y sigue el otro, no alcanza a pensar cómo le fue con el anterior. Presidente, antes de concluir, quiero invitarle a un ejercicio periodístico breve. Yo le digo unos nombres y usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Le parece? Pero usted esté preparado, porque usted sabe que hay algunas preguntas que yo no respondo. José Obdulio Gaviria. Es un hombre muy culto. ¿Sabe cómo lo conocí? ¿Cómo lo conoció? Él hacía parte de un grupo de izquierda democrática de firmes. Tenían el apoyo del doctor Gerardo Molina, una de las figuras claras de la política colombiana. Apoyaron en 1985 mi elección al Senado de 1986. Enrique Peñalosa. Un gran gerente, un gran líder. No es un político de componendas. Es un gran realizador, un gran visionario, con sensibilidad social. María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado, una mujer preparada, austera, digna, honrada, chivo expiatorio de bandidos. Carlos Enrique Soto Jaramillo. Un gran luchador. A él y a María Isabel Mejía Marulanda les debo muchísimo de mi carrera política. Sabas Pretel. Toda la vida al servicio de la patria en el sector privado. Llegó a prestar una tarea en el servicio público y entonces le creen más a una señora que ha dicho 1000 mentiras que a un colombiano como él que trabajó honradamente tantos años. Hugo Chávez.
tienes otro personaje. Juan Manuel. No, te voy a decir una cosa. Todos los socialismos han fracasado. Mira lo que pasó en Unión Soviética, lo que pasó en la China de Mao Zedong, en Europa Oriental, en la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Como acabaron con la iniciativa privada, anularon la creatividad, condenaron los pueblos a vivir en pobreza. El pueblo venezolano está hoy muy más pobre de lo que era. No es sino ir a Cúcuta. El pueblo venezolano está hoy sin capacidad adquisitiva. Yo creo que se necesita la iniciativa privada fraterna, de la mano de la política social. Esos son dos huevitos, la inversión y la política social, que tienen otro soporte, la seguridad. ¿Cómo se ha deteriorado la seguridad en Venezuela? Caracas tiene más de 140 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Bogotá entre 17 y 19. Y en Venezuela no se le presta suficiente atención al problema de la inseguridad. Por más petróleo que tengan, sin iniciativa privada, que la están eliminando, no van a salir adelante ni van a poder tener una política social sostenible. Empiezan a tener una situación económica bien difícil. Y los venezolanos no quieren invertir allá. ¿Dónde va a ser la fuente de empleo para los trabajadores venezolanos? Antes nos vendían a nosotros 1.200 millones de dólares al año, en hierro, en acero. Hoy nos venden escasamente 200, porque han venido acabando con el aparato productivo, para no hablar del problemita mayor. Esa pregunta que yo hago, ¿dónde está el terrorista Antonio García del ELN? ¿Dónde está? Es la pregunta. ¿Dónde está Timochenko de la FARC? ¿Dónde está esa Laja de Márquez de las FARC? ¿Dónde está Romaña de las FARC? ¿Qué problemita ese Andrés? Bueno, por antonomasia yo creo que el público y nosotros debemos de concluir el resumen de lo que es hoy Venezuela cuando le pregunto por el presidente Hugo Chávez. Rafael Correa. El Ecuador es un país que produce más alimentos que Venezuela. Es un país con una gran laboriosidad. Yo leo semanalmente un buen reporte ecuatoriano que se llama Weekly Analytica. A mí me preocupa esto. En alguna forma Ecuador ha venido limitando libertades como la libertad de prensa. Eso no es bueno. Usted sabe que aquí hay muchos periodistas que me atacan. Y yo soy contestatario y argumento, pero no puede un medio de comunicación levantar la mano y decir, Uribe me persiguió y estuvo de presidente 8 años. Total respeto por las libertades. Esa restricción a las libertades es un camino dañino para el Ecuador. Hay desconfianza de inversión. Están haciendo buenas carreteras, buena infraestructura con política de petróleo, con dinero de petróleo. ¿Y qué pasa con una caída del precio del petróleo? O si la inversión no genera suficientes reservas petroleras. ¿Y qué pasa si no se da un ritmo de inversión privada importante? El año pasado Ecuador apenas recibió 170 millones de dólares de inversión privada. Sí, Colombia 13.000. Lo que parece es que de aquí salieron al extranjero 5.000, que invirtió ICA, Ecopetrol, etc. Entonces a uno lo preocupa, a mí me preocupan 3 cosas del Ecuador. Libertades como la libertad de prensa. 2, las instituciones han venido perdiendo la independencia, mucho control del gobierno sobre las instituciones. Y 3, desconfianza de inversión. Presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Para mí, nosotros buscamos tener muy buena relación con Brasil. De hecho, en el gobierno nuestro se construyó el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur y se dio un gran crecimiento de la inversión brasileña en Colombia. Yo creí que nos habíamos entendido bien con el presidente Lula. Cuando él protestó porque Colombia, en mi gobierno, firmó el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, la protesta terminó porque un día le mostramos toda nuestra transparencia. Le dijimos, aquí está el acuerdo, presidente, aquí está el texto. Quedó estupefacto. Nunca pensó el presidente Lula que nosotros tuviéramos la gallardía de mostrar ese texto. Para él fue sorpresivo. Pero no quiero hablar más, porque después vinieron las declaraciones en Bogotá y yo tuve que responder con unos twitters, con unos tweets, mi querido Andrés. Cosas del pasado, déjela ahí. Para concluir, César Gaviria Trujillo. ¿Tienes otra persona por quien me quieras preguntar? Enrique Vázquez Zuleta. En él se encarna un gran valor, la rectitud. Carlos Alberto Botero. Lo conocí siendo gobernador. Lo eligieron corrientes distintas
a las corrientes que a mí me apoyan. Fue gran gobernador, un hombre serio, competente, honesto. Mario Uribe. Esta mañana estuve en Andes, donde él nació, y allá dije que me daba tristeza ir a reunirme con los ciudadanos en su ausencia, porque él me ayudó mucho en esta batalla. Y me duele la situación que está viviendo. Y también he tenido una reflexión, mire, aquí se ha culpado a todo el mundo menos al Estado. El Estado colombiano durante muchos años dejó crecer guerrilla y paramilitares. Se acabaron las libertades políticas. A mucha gente la sometieron a fusil y los esclavizaron de guerrilla y paramilitares. ¿Y a dónde está la inculpación al Estado y a los gobiernos que permitieron ese estado de cosas? Y para concluir, presidente, Juan Manuel Arango Vélez. Yo respaldo, doy mi testimonio en favor del doctor Enrique Vázquez, apoyado por la U, porque es una persona en la cual recae ese gran valor que es la rectitud. Un hombre sencillo, bien rodeado. Me ha contado de una serie de jóvenes muy competentes de Pereira, bien preparados, que estarían en su gobierno. El doctor Juan Manuel Arango fue alcalde de Pereira, siendo yo presidente, y procuramos tener un entendimiento muy decente, muy constructivo para la ciudad. Andrés, yo no puedo, para dar un testimonio en favor de Enrique Vázquez, emitir un testimonio en contra del doctor Juan Manuel Arango. Esto tiene que ser de mucho respeto. Yo creo mucho en este hombre que es Enrique Vázquez, pero jamás iría a hacer un pronunciamiento negativo sobre el doctor Juan Manuel Arango. Y nosotros celebramos esa posición, presidente, porque, como lo he dicho en diferentes escenarios, ya para concluir, como lo hicimos en los debates de UNE, Caracol Radio, creemos que hoy en día hay un nivel muy alto de candidatos. Esperamos que gane el que le conviene a la ciudad de Pereira y el que le conviene al departamento de Risaralda. Esperamos que el 30 de octubre quien gane sea Pereira y el departamento, presidente. Bien importante eso. Yo, por ejemplo, le debo mucha gratitud a todos los risaraldenses. No tengo con qué pagarles lo que me han apoyado. Lo único que tengo para decirles es que siento mucho afecto por Risaralda y por Pereira, a todos. A mis compañeros de la U, a la base liberal, a los conservadores. Yo le decía al senador Soto, un viejo alá, restablezcan la coalición con el Partido Conservador, que ha sido un partido hermano, que tanto nos ha ayudado. Una persona como el doctor Sigifredo, que hoy está compitiendo con el doctor Botero por la gobernación. Yo de él no tengo sino que decir que lo aprecio mucho, que es un gran ciudadano. ¿Sabe que me llena de mucha satisfacción y orgullo escucharlo? Escuchar que usted dignifica la labor del político y que eleva la contienda por el respeto del otro. Yo he dicho, los candidatos hoy en día, por fortuna para Risaralda y para Pereira, son unos señores a carta cabal. Necesitamos es que las propuestas sean las que brillen y que en últimas el constituyente primario, quien define y donde radica el poder de la democracia, elija sobre propuestas, elija sobre ideas. Y sobre Pero yo aplaudo, calidad de candidatos. yo aplaudo, presidente, porque hoy también que usted, perdóneme, le dé mucho nivel al debate. Ahora hay que poner cuidado también en la calidad de los candidatos. Un día me llamó un hijo mío, me dijo, papá, estoy comprando una bicicleta, y empezó a hablarme del precio y la marca. Dice, no, dígame quién se la vende. Yo le digo si le queda bien o mal hecho el negocio. Usted consigue hoy propuestas por Google, las compra por ahí en papeles pro forma. Lo que necesita es la calidad de los candidatos, a ver si sí van a cumplir con las propuestas. Presidente, es un gusto tenerlo aquí en Voz Populi. Usted sabe que UNE es su casa, ni qué hablar de la ciudad de Pereira, del departamento de Risaralda, y le deseamos, en nombre de todos los colombianos, que Dios lo bendiga, que lo siga orientando, que siga con esa fortaleza, esa inteligencia, esa capacidad de liderazgo que lo caracteriza, llevando muy en alto el nombre de Colombia, porque uno se siente muy orgulloso de ser colombiano, pero más orgulloso cuando está por fuera y habla de un buen compatriota como usted. Dios lo bendiga. Andrés, muchas gracias a usted, a todos los televidentes que han tenido la paciencia de escucharnos y a todos mis compatriotas de Risaralda y de Pereira. Gracias, presidente. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero aquí en Voz Populi la próxima semana, cuando tendremos otro invitado del talante, ¿por qué no?, del presidente Álvaro Uribe.
que por lo que hace, que por lo que dice, está en boca de todos y por eso se hace acreedor a esta invitación. Hasta entonces y mil gracias.